permanentemente atendiendo lo que se les ofrezca y siempre atentos pues de que este programa crezca y se convierta, insisto, en un proyecto exitoso, novedoso, con alto sentido ético, con un profesionalismo que las distingue además como feministas que son y como mujeres comprometidas de este país, que además requiere cada día a más gente más comprometida. Así es de que bienvenidos, bienvenidas, gracias a los invitados que están por primera vez en este espacio y aquí nos vamos a estar viendo. Así es de que el espacio es de ustedes, éxito y que sea la mejor transmisión. Lidia dice gracias, gracias Zulema por la confianza. Con permiso. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Yo quiero decirles, en primer lugar, Miriam, muchas gracias por brindarnos este espacio que ahora va a ser de ustedes, de todas, de todos. De eso se trata. Este es un espacio ciudadano. A final de cuentas es para ustedes y para nosotras, para divertirnos también, ¿por qué no? Y quiero agradecer, quiero decirles que son nuestros pininos. Quiero ofrecer disculpas si la regamos, si nos equivocamos, pero la verdad es que pues estamos empezando en esto y estamos muy emocionadas. Yo estoy sumamente emocionada porque finalmente vamos a tener un espacio de denuncia. Este programa se va a tratar solo de derechos humanos. Vamos a hablar de derechos humanos, de las violaciones reiteradas y sistemáticas que se cometen tanto entre autoridades y particulares como entre particulares también. Y vamos a tener varias secciones de entrevistas, secciones de rostros. Vamos a hablar de personas, de mujeres y hombres que han luchado, que son activistas, pero también de aquellos y aquellas que han sufrido y han padecido violaciones graves a derechos humanos. Y también aquellas que han sufrido y han padecido la discriminación en este país que aún tiene una gran falta de cultura de tolerancia y de respeto. Quiero presentar a mi amiga Zulema. Es mi amiga más que una coconductora, es mi amiga, es mi compañera, es una gran activista, es un gran ser humano, es una gran mujer, es una gran mamá, como ella dice, y bueno, pues muchas gracias Zulema por acompañarme, porque además creo que vamos a hacer un equilibrio perfecto. Ella es muy divertida, quiero que sepan que sí es divertida, y esta parte, como los derechos humanos, es un tema muy sensible, es un tema muy doloroso, porque hablamos del problema de la gente, de cómo pues son laceradas en su dignidad. Pues hay que meterle un poco de diversión también para no ser solamente hablar de tristezas y solamente este corte tan serio, ¿no? Vamos a tener música también. Hoy tenemos aquí a un amigo y compañero, Javier. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya tendremos oportunidad de conocer un poco más de Javier a través de Zulema. Marbella, también te agradezco mucho que estés con nosotras y con nosotros. El tema de hoy, vamos a tener temas específicos en la semana. El tema de hoy es discriminación por orientación sexual e identidad de género. Pero bueno, le cedo el micrófono a mi amiga Zulema para que ella continúe y nos hable un poco más de esto. Claro que sí, buenas tardes. Es un honor estar con ustedes el día de hoy. Gracias por escucharnos a todas y a todos. El día de hoy, como bien lo comentaba Lidice, vamos a platicar sobre el tema de la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Antes de iniciar con el programa de manera formal, me gustaría comentar un poquito acerca de lo que es la discriminación. La discriminación contra las personas que tienen una preferencia u orientación sexual diferente a la heterosexual se considera discriminación, que es justamente el tema que vamos a tocar el día de hoy. Voy a leerles la definición de la COPRED sobre lo que es la orientación sexual, que se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. El día de hoy vamos a platicar sobre orientación sexual. Muy bien, pues Javier, no sé si quieras
presentarnos algo, o tú presentas a Javier. Sí, claro que sí. El día de hoy en nuestra sección de música va a estar con nosotras una persona que es defensor de los derechos humanos desde la sociedad civil, un creativo que le gusta leer y aprender nuevas cosas, es una persona interesada en el mundo y sus misterios, como él mismo lo describe, siempre con humor. La música es su pasión, es un artista muy vanguardista, escribe, canta, crea y redefine la vida desde su alma, es un soñador de un mundo mejor. Ha grabado 5 discos, tiene obras de teatro, ha participado en 3 videos musicales, a menudo tiene presentaciones con una banda de heavy que es Cromática y recitales como solista en todo el país. Es autor de libros especializados en temas de intervención comunitaria. El día de hoy nos acompaña Javier Sánchez. Así se dan ganas de venir y tocar y hacer cosas locas. De veras, muchas gracias, felicidades, es un honor que me hayan invitado. Aquí a Ventana Pública y a este programa de Inclusión de H, que es un tema que en lo particular he estado trabajando los últimos 20 años de mi vida, o sea que un rato, y trabajando desde las bases, en las comunidades, en las calles. Y la música, pues la música es como el complemento que me ha permitido justamente pues darle como pie y darle paso a eso que veo, a eso que siento, a eso que me encuentro todos los días en las calles, ¿no? Y pues quiero cantar una canción que nada que ver con los derechos, pero me gusta, porque canto mucho sobre el amor también. Creo que no sé, no me acuerdo ahorita si hay un derecho que diga derecho al amor. ¿No, verdad? ¿Sí? Bueno, no, pero finalmente sí es a través del amor como podemos bajar los índices de violencia. Claro, claro que sí. Yo estoy convencido de eso. Claro. El amor es transversal a todos los derechos. Exacto. A todas las acciones humanas. En la generación social del amor es donde tenemos la posibilidad de ir cambiando y generando las transformaciones que el país, que la ciudad y que las personas requerimos. Justamente. Bueno, pues esta canción es una canción que se llama Mujer de Agave. Podemos mover. Perdón, es que nos están haciendo indicaciones. Como verán, somos nuevas. Muevo este micrófono. Ok. Bueno, estamos en vivo. Estamos aprendiendo. Espero que se escuche bien. Mujer de agave, que despiertas al sol, que limpias estrellas a la medianoche. Mujer de agave, que construyes caminos en la hierba mojada y en el mismo destino. Dame tu mano y llévame a tu seno. Ayúdame a construir sueños y esperanzas. Dame tu mirar para descubrir tesoros inmensos en tu cotidiano hacer. Mujer de agave, que haces historia, que guías al futuro, a tu pueblo amado. Mujer de agave, que curas heridas, tristezas y miedos, cura ya mi alma. Dame tu mano, llévame a tu seno, ayúdame a soñar un mundo mejor. Un mundo mejor, mujer de agave. Mujer de agave. Muchas gracias, Javier. Vamos a pasar a un poco de noticias. La Organización Internacional para las Migraciones, en su último informe, reportó 231 migrantes muertos o desaparecidos en la frontera de Estados Unidos con México este año.
El número de migrantes muertos o desaparecidos representa un aumento de 38% con respecto al mismo periodo en 2016. También la Organización Internacional para las Migraciones señaló que México está haciendo más detenciones y deportaciones que Estados Unidos. ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México condenaron el asesinato de la activista Mesli Sarabia, integrante de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, quien fue atacada mortalmente el pasado 29 de junio en la ciudad de Puebla por varios hombres armados en las oficinas de su organización dedicada a la defensa de los derechos laborales. Mesli Sarabia ya había recibido amenazas. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhorta a desarrollar una investigación completa e independiente, ello ante denuncias sobre espionaje de periodistas y defensores de derechos humanos en México. Entre las personas vigiladas se encuentran Carmen Aristegui, defensores de derechos humanos del Centro Agustín Pro Juárez, y al menos un integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 7 de cada 10 personas están totalmente de acuerdo en que no se respetan los derechos de las personas homosexuales en México. Sin embargo, 4 de cada 10 personas no estarían dispuestas a permitir que en sus casas vivan personas homosexuales. En México se estima que al menos 3.6% de la población joven pertenece a la comunidad LGBTTI. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió hoy a las autoridades del país que esclarezcan la desaparición del periodista Salvador Adame, cuyos restos fueron hallados en el estado de Michoacán. Adame, de 45 años, dirigía el Canal 6 TV de dicha localidad. El periodista había sido secuestrado el 18 de mayo y su cuerpo calcinado fue encontrado el 26 de junio. En el marco del Día Mundial contra la Trata, la Comisión Nacional de Derechos Humanos alertó sobre los riesgos que enfrentan las comunidades rurales e indígenas. El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, precisó que de las 26 entidades del país que le han solicitado, solo 11 la implementan, por lo que solicitó revisar la alerta de violencia de género. Asimismo, exhortó al gobierno de Chihuahua a que adecue el Código Penal para tipificar el delito de feminicidio. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila inició las indagaciones sobre los asesinatos de mujeres en la entidad. Así lo explicó el visitador general de la Comisión Estatal, Eduardo Roque Valdés, quien indicó que esta instancia sigue un proceso paralelo al de la Red de Mujeres de La Laguna, las cuales presentaron la petición de alerta por violencia de género ante el Instituto Nacional de las Mujeres. Pues muy bien. Muchísimas gracias. Estas son un poco de las noticias sobre derechos humanos. Y pues yo quisiera presentar, si me permites, a Marbella, ¿sí? Quisiera presentar a Marbella. Para empezar, pues pasarle el micrófono y empezar a entrar de lleno ya a nuestro tema del día de hoy. Marbella Rubí, presidenta y fundadora de Marbella Diseño de Imagen International Trans, empresaria y defensora de los derechos de la diversidad, promotora de prevención de ITS, infecciones de transmisión sexual. Fue colaboradora en el proyecto de creación de la Cartilla de Derechos de las Personas Trans, Transvestis, Transgéneros y Transexuales de México con la CNDH. Es panelista en eventos de diversidad y derechos humanos en las universidades UAM, UACM, UVM y la Ibero, y recientemente participa en el exitoso proyecto internacional de derechos humanos Seres Universales de Luz, que se presenta en festivales de diversidad en Barcelona, España, Ámsterdam, Holanda, Milán, Italia, así como en Costa Rica, República Dominicana, Hoboken, Nueva York y en México. Ha colaborado en documentales culturales y educativos como La naturaleza es diversa y Ser diverso es natural. Y actualmente se encuentra escribiendo sobre los retos de las personas trans y LGBT en México. Muchísimas gracias, Marbella, por estar con nosotros. Y pues es un gusto conocerte, Y pues ahora cuéntanos un poco de qué se trata el tema de la discriminación a este grupo. ¿Qué ha pasado con esto?
Bueno, pues muchas gracias. Es para mí un gusto estar en estos momentos, en este primer programa de lanzamiento. Les deseo para empezar mucho éxito, muchas felicidades en los futuros proyectos y pues con mucho gusto estoy pues aquí en este momento con ustedes. También para mí me da mucho gusto conocerlas. Y bien, pues para entrar un poquito más en el tema que nos atiende en este momento, en relación a los derechos de las personas de la diversidad sexual, que en términos generales es lésbico, gay, bisexual, transgénero, intersexual, pues se ha manejado mucho, ¿no? En los hechos, en la teoría se maneja una versión y en los hechos la situación es muy diferente. Como decía hace un momento una de las chicas, Zulema, ¿sí? Ha habido grandes logros, ¿no?, en cuestión de derechos humanos, pero la discriminación no deja de poder ser, digamos, algo que se pueda superar del todo. Desde los antecedentes históricos tenemos en lo que concierne a nuestro país que ha habido mucha discriminación para nosotras, para nuestro sector de la diversidad sexual, en materia tanto la discriminación por la sociedad y discriminación por parte de los organismos gubernamentales. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacer un trámite, vamos y nos encontramos con que nos ponen más trabas de lo normal, más trabas de lo común, y ahí nos damos cuenta de que no son tan incluyentes, que falta hacer campañas de concientización a los servidores públicos para que se vuelvan más incluyentes. Y en cuanto a la sociedad, también existe todavía mucha discriminación. Y no olvidemos que la discriminación es por la ignorancia, y la ignorancia es la madre de todas las fobias, de la homofobia, de la biofobia, de la lesbofobia. Entonces, en nuestro país, desafortunadamente, existe una sociedad muy conservadora. Por ejemplo, en el Bajío, lo que es la zona de Guanajuato, o en algunas ciudades muy conservadoras que se abocan un poco más o se acercan a la religión, han hecho inclusive hasta algunas marchas en favor de su familia conservadora y en contra de nosotros. Esto ha violentado nuestros derechos, y el año pasado, en el 2016, debido a esas manifestaciones de grupos conservadores, hubo muchas muertes de chicas transgénero, transexuales y transvestis a nivel nacional, y en la Ciudad de México en especial, como la chica Paola de la Avenida Revolución, la compañera activista Alexa Flores, en Chihuahua, Cheva, ¿cómo se llama?, en Chiapas, Itzel, en Guerrero. O sea, pero esos crímenes son crímenes de odio, crímenes de homofobia, ¿sí?, ocasionados por esos grupos conservadores que se aferran a no respetar nuestros derechos. Sin embargo, nosotros como activistas, en convenio con algunas asociaciones, hemos luchado para exigir el respeto a nuestros derechos. Y en esa época salimos a las calles a manifestarnos, y muchas veces fuimos violentadas, encapsuladas, sitiadas por la autoridad. Pero gracias a esas manifestaciones para exigir el respeto a nuestros derechos, y no queremos más que ser libres e iguales, como dice el Alto Comisionado de la ONU, ser ciudadanas de primera, ciudadanas como todas, y como todas las ciudadanas y ciudadanos. No queremos ser ciudadanas de quinta ni tercera categoría. Entonces salimos a exigir nuestros derechos, y fue cuando por fin se abrieron unas primeras ventanas, primeras opciones de mesas de diálogo con los organismos gubernamentales, como fue la Secretaría de Gobernación, y entonces también como algunas instituciones que nos han apoyado, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y muy en especial el COPRED, que es el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en la Ciudad de México. Hemos estado haciendo foros y en beneficio de nuestro sector. Entonces sí se ha habido algunos logros, sí se han hecho algunos logros. Todavía nos falta mucho. Muchas veces nos preguntan por qué salir a las calles, por qué manifestarnos. Tal vez lo más fácil hubiera sido seguir en nuestra zona de confort, como en el caso mío, pues yo soy una empresaria del estilismo, y
Pero digo, no basta con estar tranquilamente, ¿no? Hay que salir y apoyar y exigir nuestros derechos. ¿Por qué y para qué? Precisamente para que las futuras generaciones de la diversidad sexual, los niños y niñas que vienen atrás de nosotros, no sufran la discriminación que nosotras sufrimos en carne propia, sobre todo las chicas y chicos de la diversidad sexual, que tenemos más de medio siglo de vida soportando las arbitrariedades de una sociedad ignorante, de una autoridad ignorante que ha violentado nuestros derechos. Muchas amigas que ya murieron siguieron en pie de lucha, como lo fue Agnes Torres, una gran activista que fue asesinada y mutilada por exigir el respeto a sus derechos. Ella en Veracruz fue asesinada por ser activista, ¿sí? Simplemente por exigir los derechos. Como quizá Viviana Rocco, que también fue una gran activista y fotógrafa, que desafortunadamente fue en otros países como en España, donde fue reconocida antes que en México. Muchas veces nos pasa eso, que en otros países, tal vez los europeos, que son más incluyentes, como España, Ámsterdam, Milán, o quizá en América, Nueva York o Argentina, nos dan más espacios, ¿verdad? Pero en México ya se están abriendo oportunidades, hay universidades que están abriendo semanas de diversidad, como la UACM, la UVM, la Iberoamericana, universidades que en lo personal me han invitado en sus semanas de diversidad y han hecho proyectos y documentales culturales educativos en beneficio de los derechos humanos del sector de la diversidad sexual de nuestra ciudad, de nuestro país. También ha habido logros en la Ciudad de México y estamos a la vanguardia a nivel mundial. Estamos como la sede de las ciudades arcoíris, que son las ciudades que respetan los derechos de las personas lésbico, gay, bisexual, transgénero, transvesti, transexuales e intersexuales. Entonces, por eso estamos luchando, ¿sí? para que se respeten nuestros derechos. Ha habido leyes que se han logrado en nuestra Ciudad de México, como la ley de reasignación de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley de salud, que apoya los servicios de salud a las mujeres transgénero, transvestis y transexuales en nuestra ciudad, que son pues un logro, y el logro de la ley de no discriminación y ley COPRED. Eso es algo también muy exitoso, ¿no? Se celebra porque durante muchas décadas tuvieron que pasar más de 40 años de lucha, de marchas, para exigir esos derechos y no se había logrado. Entonces sí se han hecho logros, afortunadamente, pero han costado lágrimas, han costado sangre, han costado mucho sudor y lágrimas. Todo pues en concordancia desde aquella época de lo que pasó en Stonewall, en Nueva York, cuando las grandes activistas como Marsha Johnson y Silvia Rivera, que ahora lleva su nombre en una asociación con Marc Ambroyé en España, exigieron el respeto a sus derechos, ¿sí? Pero fue una lástima que esas grandes activistas como Marsha Johnson y Silvia Rivera, después de que tuvieron mucho empoderamiento, hayan muerto en la vil indigencia. Normalmente pasa eso, ¿sí? Porque aunque en el discurso hay mucho apoyo, en los hechos la realidad es muy distante todavía. Aún todavía existen amigas que han fallecido en este año, amigas transexuales, transvestis y transgénero, y cuando se requiere un apoyo para su sepultura, para sus funerales, pues nadie va, nadie apoya, nadie ayuda, y a veces tenemos que hacer una pequeña colecta para poder darle cristiana sepultura. Eso yo lo he vivido en carne propia. Y entonces, pues tenemos mucho todavía por qué luchar, mucho por qué exigir ese respeto a derechos, porque no basta con que haya leyes, sino que hay que aplicarlas y hacerlas valer. Y depende de nosotras y nosotros los activistas exigir que esas leyes se hagan realidad. ¿Ok? Entonces, pues en eso estamos y pues estamos empoderándonos en todo momento para exigir el respeto a nuestros derechos humanos. Como referencia, también estuvimos apoyando el proyecto de la Cartilla de Derechos de las Personas Transvestis, Transexuales y Transgénero de nuestro país con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y es un proyecto muy interesante porque eso va a estar desde Tijuana hasta Mérida, y ya las personas de la diversidad podrán tener una cartilla de derechos, como también la que hicimos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México también hicimos en convenio con COPRED y algunas asociaciones
como la asociación de varias asociaciones, digamos, participaron en el apoyo de esta cartilla de derechos humanos para prevenir la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Entonces, pues estamos empoderándolos para que estos logros se visibilicen, ¿no? Y yo también, pues ante todo les agradezco que se abran estos foros, porque se hacen más incluyentes, ¿no? Hacen que podamos venir a expresar lo que se ha logrado y aparte, pues lo que necesitamos las chicas y chicos de este sector. Así es. Me gustaría hacerte un comentario al respecto, Marbella. Sí. De acuerdo con la ENADIS del 2010, 1 de cada 2 personas de la comunidad considera que el principal problema que enfrenta es la discriminación, seguida de la falta de aceptación y burlas. A mí me surgen varias dudas y varias formas, digamos, de abordar el tema. En principio sabemos que hay una legislación amplia en la Ciudad de México, una legislación que busca, digamos, por lo menos tener o consagrar en las leyes y en la normatividad los derechos de todas las personas. Sabemos que la realidad es otra, sabemos que se carece de mecanismos de justiciabilidad para que esos preceptos puedan ser viables, pero mi duda más bien va hacia las familias. ¿Cómo se vive la discriminación al interior de las familias? Tú comentabas algo hace un ratito que tiene que ver con la ignorancia. Me parece que este es como un monstruo de varias cabezas. Sí, lo que sucede en la sociedad, sí lo que sucede en los medios, pero ¿cómo se vive en la familia el tema de la discriminación? ¿Cómo se vive en la familia el tema de la orientación sexual? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo una persona que va creciendo con todas estas carencias e inmersa en todas estas situaciones de discriminación y vulnerabilidad decide un día ser activista? Ok, pues sí, tocas un tema muy importante. Precisamente desde el núcleo familiar empieza la discriminación. Porque, un ejemplo, en el caso mío, yo nací en el sureste del país, entonces la sociedad es muy conservadora. Entonces cuando uno crece en una familia muy conservadora, pues no hay obviamente apoyo, ¿sí? No hay apoyo. Ahí lo que más, en el caso mío, lo que yo más quería era crecer, ser mayor de edad y salir y jamás regresar a ese lugar. ¿Por qué? Porque en ese lugar todavía cambian a una persona ser una persona de la diversidad sexual es casi como un equivalente a una aberración de la naturaleza. Y todavía en lugares muy, muy conservadores o en rancherías, cambian a una persona por un terreno, por un canasto de pan, por un costal de maíz. Todavía hasta el día de hoy. Somos víctimas de trata porque nos cambian o nos venden a los tratantes de blancas en la parte de Tapachula, en la parte de Frontera Sur. Y entonces muchas tenemos que salir huyendo de nuestras propias ciudades y a veces salimos y muchas mujeres y hombres trans o de la diversidad son a veces en nuestro propio país personas indocumentadas, porque salen muy pequeños y llegan a la gran ciudad, que es la Ciudad de México, como una ventana de escape para salir adelante. En el caso mío, yo llegué acá, traté de salir adelante, busqué fuentes de empleo, no me las dieron, me las negaron por ser una persona de la diversidad sexual. Tuve que ser trabajadora sexual, al principio trabajé en la noche para poder sobrevivir. No es nada fácil. Sí, algunas personas que comentan que dicen, el trabajo más fácil. No, es un trabajo muy difícil y después salí adelante, junté unos pequeños ahorros, me capacité, fundé mi propia fuente de empleo porque me di cuenta que no iba a tener oportunidades de un empleo digno y yo fundé mi propia fuente de empleo, después abrí más otra sucursal y después me di cuenta que yo era una persona que daba empleo a más personas. Gracias a Dios, o sea, tuve un camino tal vez bueno, o sea, porque desafortunadamente muchas amigas o compañeras caen por la depresión en situaciones difíciles, ¿no? Pero todo viene en el núcleo familiar, porque como yo en algunas manifestaciones, en algunos foros que he dicho, cuando la familia apoya, la sociedad no discrimina, porque si a mí me hubieran apoyado en mi niñez,
en mi adolescencia, yo no hubiera tenido la necesidad de haber pasado todo el Vía Crucis que pasé. Gracias a Dios, hoy pues estoy bien, tengo un empleo digno, mi propia fuente de empleo, doy empleo a más personas. Y entré al activismo. ¿Por qué entré al activismo? Precisamente para exigir el respeto a los derechos y que las futuras generaciones no pasen lo que yo sufrí. Entonces sí se ha hecho logros, pero sí, es muy importante que la familia apoye, que el papá, la mamá, los hermanos apoyen a las personas diversas. Porque si los apoyan, las personas diversas crecen con más seguridad y no van a sufrir. O sea, van a poder soportar los estragos de una discriminación. Ay, perdón, yo quiero Adelante. retomar algo que dijiste hace un rato. Dijiste, hablando de una compañera activista en España que murió en la indigencia, dijiste. Y agregaste, dijiste, y eso es muy normal. Fíjate qué terrible que nuestra sociedad justamente diga, normalice esta violencia, normalice la discriminación. Me encanta esto que acabas de decir también, que si la familia apoya, la sociedad no discrimina. Me parece como una verdad, pues, que tenemos que promover. Y además quería agregar que justamente al normalizar la violencia, al normalizar la discriminación, al normalizar la exclusión, y que pueden ser por orientación sexual, por edad, por raza, por etnia, por tantas cosas, ¿no? Me parece que sí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte de reeducación. Es un trabajo reeducativo y de sensibilización. Yo lo veo en las comunidades en las cuales trabajo, ¿no? La gente se va acostumbrando justamente a esta violencia cotidiana o microviolencias que se van haciendo permanentes, y entonces ya lo tomamos como si nada pasara, ¿no? E insisto, lo veo en cada taller, en cada actividad en las que trabajamos, pero al término de estos talleres, al término de esta sensibilización, sí podemos, yo puedo ver cómo sí hay una parte de esos grupos con los cuales trabajo que van como entendiendo, que van como dándose cuenta un poco más que eso que ven como normal, pues no es tan normal, ¿no? Y mientras estemos en cultura machista, cultura patriarcal, bueno, finalmente estos estigmas, esta discriminación, pues van a estar ahí, seguir ahí, ¿no? Entonces, me parece que es maravilloso. De hecho, voy a apuntar ahorita tu frase, me encantó, de verdad me encantó. Si la familia apoya, la sociedad no discrimina. Me parece que es maravilloso eso. Para interactuar un poquito con la audiencia, me gustaría hacerles una pregunta y les pido que nos contesten, les pido que participen con nosotras. Y es una encuesta que al final de que ustedes puedan participar e interactuar, les voy a dar un dato de la ENADIS 2010 nuevamente. Y la pregunta es, ¿estarían ustedes dispuestas y dispuestos a vivir o a que en su casa viviera una persona homosexual o lesbiana? Les pido que participen con nosotras vía Facebook y que nos sigan escuchando. Al final vamos a dar la respuesta porque las cifras son desastrosas. Yo quiero hacer un comentario a ver qué opinas, Marbella. Creo que aquí hay además un tema de discriminación agravada. Es decir, creo que actualmente, además de padecer la discriminación ya por ser una mujer trans, también es por eso, por ser mujer, ¿no? Es decir, ya no es solamente por ser un homosexual, un gay, una lesbiana, sino ahora también mujer, ¿no? Que es la discriminación de género. Entonces, la discriminación agravada es otro tema que es complicado. A mí me gustaría saber qué opinas tú al respecto y sobre todo si la has percibido tú también así en lo personal. Y también me gustaría comentarles y hacerles un breve preámbulo, porque además fue algo muy enriquecedor cómo surgió este tema, porque eso me va a llevar a la siguiente pregunta que quisiera hacerte. Estábamos en mi casa, su casa, Javier, Zulema y yo, platicando cómo empezar este programa, que evidentemente estamos con nuestra novatada, ¿no? Y pues platicando de distintas temáticas, nos surgió una preocupación, y es en función
de cómo primero te das cuenta, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cómo empiezas a transitar por ese proceso de búsqueda de identidad? ¿En qué momento surge? Y en el momento en que te aceptas tal y como ya te descubriste, ¿cómo se lo comunicas a tus padres y cómo lo toman, ¿no? Ese es un tema, más allá de la discriminación en general dentro de la familia, que sabemos que es complicada, ese preciso momento que yo creo que es crucial, porque es cuando dices, esta soy yo, ¿no? No soy la que se ve en ese espejo, sino yo soy la que yo en esencia me siento, ¿no? Y ese tema lo platicamos en casa, y yo quisiera saber tú qué piensas, ¿no? Es decir, primero comentarnos tu percepción sobre la discriminación agravada, ¿no? Es decir, de la sociedad hacia ti, y luego cómo transitaste por este proceso de aceptación y de comunicación hacia tus padres, cómo les hiciste saber esto, y la reacción, y perdón si me metí en un terreno demasiado personal, pero creo que las experiencias personales les pueden servir a otras personas. Claro, ¿no? y para eso estamos aquí, y con muchísimo gusto vamos a contestar esas dudas. En relación a cómo he vivido la discriminación, digamos, como chica trans, como mujer transgénero, bueno, independientemente de esto, primero en la Ciudad de México se ha logrado algo muy importante, que fue la nueva Constitución de la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Contempla ya una legislación en favor de las mujeres transvestis, transgéneros y transexuales. Paradójicamente, ese logro fue gracias a las mujeres feministas constituyentes. En este caso, yo recuerdo mucho de una amiga feminista constituyente, que es Indira Sandoval, es una gran activista, fue la que incluyó que no se descartaran en los derechos de la diversidad sexual en la Constitución las 3 T's, que es transvesti, transgéneros y transexuales. 1. Y 2, sí, bueno, es una de las, digamos, a nivel mundial, es la Constitución que contempla este derecho. Ahora, en relación, eso es en los hechos, ¿no? En la teoría. Ya en la práctica, sí existe discriminación como mujer transexual, aparte de ser una persona de la diversidad sexual, o sea, gay, lésbico, gay, bisexual, transgénero, intersexual. ¿Por qué? Un ejemplo, cuando uno entra al metro, en la sección de mujeres, ahí se nota inmediatamente. Claro. Las mujeres cisgénero, inmediatamente, bueno, obviamente no todas, pero si no falta alguna que dicen, esta persona, ¿por qué entró aquí? ¿No? Esta persona no es mujer. O sea, ¿qué está haciendo aquí? Entonces se ve en los hechos la discriminación. Cuando uno sube al metrobús, igual. O cuando uno anda en una sección de damas, o en el baño de mujeres. Cuando uno entra a un lugar público y entra uno al baño de mujeres, porque no quiere uno entrar, no debe uno entrar al baño masculino por varios motivos. Entonces, igual uno ve el rechazo de la mujer cisgénero, no de todas, claro, obviamente, pero sí se da en los hechos esa situación. De hecho, hemos hecho algunas denuncias, hemos hasta clausurado algunas instituciones o algunos lugares públicos por esa discriminación, pero sí se da. Eso es en cuanto a la discriminación. Lo hay y lo sigue habiendo, pero depende de estas campañas de concientización. Precisamente ahora COPRED hizo una campaña para que en los establecimientos públicos y en los negocios exista una placa de no discriminación, donde son incluyentes, que dice, aquí no se discrimina por raza, sexo u orientación sexual, porque es orientación sexual, no preferencia sexual, porque yo no hubiera preferido ser una persona diversa, no es un gusto. Claro. O sea, uno nace así por los cromosomas y por la testosterona, ¿ok? No es que yo quisiera hacerlo. Yo creo que a nadie le gustaría ser, porque es un camino muy difícil en que hay que pasar en vida, ¿no? Como dicen, nadie sabe lo que pesa una cruz, que solo el que la trae cargando. Claro. Entonces, eso es en relación a lo primero, que sí existe discriminación, pero para eso estamos la sociedad, los foros, las universidades, las activistas, para exigir el respeto a nuestros derechos con estas campañas de concientización. Y en relación a la segunda pregunta, que es cómo afrontar la situación de la niñez
cuando uno se da cuenta que uno es una persona diversa. En mi caso fue pues una situación obviamente no muy fácil. Yo me di cuenta que en el tercer año de primaria, quizá cuando yo tenía unos 7 años de edad, había lo de prácticas de educación física y ahí jugábamos fútbol y los niños y las niñas voleibol, por un decir, ¿no? Estamos hablando de hace casi 50 años, ¿verdad? Pero en aquella época yo recuerdo que a mí no se me daba patear bien el balón, o sea, mi afinidad era más femenina que masculina. Entonces, pero yo no sabía ni por qué. Porque mi niñez, pues un adolescente no sabe porque era algo más fuerte que mi persona, que mi ser. Y entonces yo sufría en carne propia porque empezaba a sufrir lo que hoy le llaman bullying, que siempre ha existido, pero antes no tenía ese nombre, pero ha sido el rechazo. Ajá. Entonces yo empecé a padecer eso, ¿no? Que la gente, los compañeros de la escuela me decían, mira, ese actúa como una niña, no toca bien el balón, no, entonces era muy triste. Entonces yo recuerdo que la maestra de tercero de primaria mandó a llamar a mi madre y habló con ella y yo me acuerdo que ese día mi madre me abrazó, se le derramaron sus lágrimas, pero yo no sabía el por qué. Y me decía, no te sientas mal, lucha siempre por lo que quieres. Siempre se me van a grabar esas palabras que me decía, sé siempre fuerte y lucha por lo que quieres y lograrás ser feliz. Que no te importe lo demás. Y siempre me llevo esas palabras en el corazón. Mi madre años después murió y siempre esa es la fuerza que me motiva para seguir. Luchar por lo que quiero, quizá quiso decir por mis derechos, y lo lograrás. Tal vez. Pero siento que ella lo supo desde un principio. ¿Quién mejor que una madre sabe cuando una hija o un hijo es diverso? ¿Ok? Mi padre pues casi no estaba ahí, viajaba mucho, entonces fue diferente la situación. Aún así, yo, aunque dentro del núcleo familiar sí tuve cierta aceptación, pero más bien lo mío fue la sociedad, lo que hizo que yo no le diera más como penurias a mi familia, y fue que salí a otra ciudad donde fuera más incluyente, porque yo no quería que sufriera mi propia familia, mi propia sangre, porque yo era una persona diversa, ¿sí? Porque estamos hablando casi de 50 años atrás. O sea, tal vez ahora la situación es muy diferente, ¿verdad? Entre paréntesis, tal vez. Pero precisamente por eso hoy lucho, para que las futuras generaciones no sufran lo que yo sufrí. Para que las niñas y los niños diversos tengan derechos. Precisamente hace unos días estuvimos entregando con el registro civil, la Secretaría de Registro Civil en la Ciudad de México, las actas de nacimiento, y se dieron más de 200 actas a personas que vienen de provincia, porque eso nada más se lograba en la Ciudad de México. Pero ahora el director del registro civil, el licenciado Padierna, y el director jurídico de la Ciudad de México, el doctor Manuel Granados Covarrubias, hizo una campaña en el mes de junio, que es el mes del orgullo de la diversidad en la Ciudad de México. Hizo una campaña para que se autorizaran lo que son las actas de nacimiento. Sí, fue un logro histórico, y precisamente ese día se dio la primera acta de nacimiento en nuestra ciudad y en nuestro país para una niña menor de edad trans, lo cual es algo histórico. Algo hermoso. O sea, yo hoy digo, valieron la pena 50 años de vida y de muchas amigas que ya no están aquí, que ya murieron, porque querían ver cristalizadas esos derechos. Y ya se logró. Una niña trans ya tiene su acta de nacimiento. Y es en nuestra ciudad, en nuestro país. Es algo que da gusto, ¿sí? Que da gusto, porque entonces ya las que vengan detrás de esa niña, ya de la diversidad, ya van a tener sus derechos, ya no van a sufrir, ya no van a ser violentadas, ya van a tener por lo menos legalmente su identidad y van a ser respetadas,
que es un derecho humano. Así es, te voy a interrumpir tantito, Marbella, nada más para hacer un comentario, porque justamente ese es un problema muy grave con el que yo particularmente me acabo de topar, ahora que fui hace unas semanas a Ciudad Juárez. Estuve reunida con organizaciones de la sociedad civil de mujeres trans, y justamente ahí en Ciudad Juárez tienen un grave problema para poder registrar a sus hijas e hijos. Y lo grave está en que entonces se ven en la absoluta imposibilidad de acceder al sistema de educación y de salud. Y entonces, para que las madres puedan llevar a sus hijas e hijos a la escuela, tienen que pedir prestados identificaciones de otros padres, ¿no? Hacen, bueno, circo, maroma y teatro. A mí me parece gravísimo. Lo que comentas justamente es muy grave, porque desafortunadamente, y lo digo con mucho dolor, la Ciudad de México ha sido vanguardia, pero es la única ciudad ahorita con esos alcances. Todavía en los estados estamos en pañales y todavía se violentan los derechos humanos de las niñas y los niños, de hijos e hijas de mujeres trans, ¿no? Es una situación muy grave. Yo quisiera hacer una breve pausa para presentar y dar una sorpresa para todos, porque además para mí también fue una sorpresa. Me voy a salir un poquito del tema. Vamos a tener una sección que es la sección de opinión. Es una columna radiofónica que vamos a tener todos los martes y va a ser en la voz de José Gil Olmos. Para nosotros ha sido una gran sorpresa y yo particularmente estoy muy agradecida con Pepe Gil, porque además, como yo le digo, es de los grandes. Aceptó participar en este espacio que apenas, además de que está en manos de novatas, pues apenas estamos empezando y a mí me da muchísimo gusto. Voy a presentarlo porque en breve vamos a tratar de hacer una comunicación con él. Para quien no lo ubique, pero yo dudo que no lo ubiquen, él es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva de la UNAM, título con mención honorífica con la tesis Los periodistas en el conflicto de Chiapas, 1994-1998. Es reportero desde 1989, inició en el periódico El Nacional, donde fue jefe de la sección cultural por un año y después reportero de la sección política. En 1993 pasó al periódico La Jornada, donde trabajó hasta el 2001. Ahí publicó crónicas urbanas, políticas y sociales hasta 1994, cuando fue enviado a cubrir el conflicto de Chiapas, donde permaneció hasta 1998. Desde entonces se ha especializado en la guerrilla mexicana. A partir de 2001 trabaja en la revista Proceso, donde cubre temas políticos, sociales y narcotráfico. Ha publicado en revistas y periódicos de España y Francia sobre la política mexicana y los movimientos armados en México. Es autor de libros Los Brujos del Poder, Los Brujos del Poder 2, La Santa Muerte, La Virgen de los Olvidados, Los reporteros mexicanos en la Guerra Zapatista y Batallas de Michoacán. Los autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto. En 1995 fue nominado Mejor Reportero de América Latina por la Universidad de Stanford y en 1996 premio de la Comisión Independiente de Derechos Humanos. En 2011 y 2012 recibió el tercer lugar en Premio de Periodismo Alemán Walter Reuter. Yo ya lo tenemos aquí en la línea. Voy a tratar de... Perdón, Pepe Gil, buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarte. Voy a tratar de que se escuche bien. Estamos aprendiendo a manejar estas cosas. Pero bueno, te cedo el micrófono. ¿Qué tal, Irice? Buenas noches a todos. Pues muy agradecido por la invitación que me haces para participar pues en este espacio ciudadano. Este espacio que pues entre todos yo creo que vamos a ir construyendo y que tiene mucha importancia porque se trata nada más y nada menos de los derechos humanos. Y pues ya lo dijo en algún momento Emilio Álvarez y Casa cuando era secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que pues México vive una crisis de derechos humanos y la vemos reflejada pues en todas partes.
Entonces me da mucho gusto participar con ustedes, tener esta oportunidad de hablar con los usuarios. Ya no hablamos de ciudadanos también, sino de usuarios en las redes sociales, que es algo muy importante. ¿Cómo es que en México se está reflejando esta crisis de los derechos humanos? ¿Cómo es que lo vemos en el feminicidio, que cada vez está más extendido en todo el país? El Estado de México es realmente una tragedia escandalosa, porque no paramos de ver los casos cada vez más más fuertes, más impactantes en esta entidad. Ya superó Ciudad Juárez, que era la histórica en el registro de los feminicidios. Y después, cómo vemos también esta crisis de derechos humanos en pues la represión a movimientos sociales. Nochistlán es uno de ellos, Oaxaca. También lo vemos en las familias de las víctimas de muertos y desaparecidos, que están ellos haciendo la labor de las autoridades, buscando a sus seres queridos en los cerros, en las montañas, en los lugares más inhóspitos, totalmente desprotegidos, porque pueden ser víctimas también del crimen organizado. Como vemos estos derechos humanos en la alimentación, que pues también ahí tenemos un gran déficit, y lo mismo que en educación. O sea, vemos que los derechos humanos en México verdaderamente estamos viendo esta crisis que tanto hemos comentado, y que me parece, me dice, que es necesario que hablemos en estos espacios como el que ahora pues me estás invitando, y que pues gracias a esta magia del internet podemos ir pues compartiendo con la audiencia o con los usuarios, como usted quiera llamarlos. Y tenemos otra parte también que vamos a ir desarrollando poco a poco en este espacio, en otras oportunidades, que es la crisis de derechos humanos en los periodistas. En los periodistas, que somos un sector muy vulnerable. No es que seamos un sector especial dentro de la ciudadanía, sino más bien, pues nosotros estamos ahí al frente, somos los que vamos a las zonas de conflicto en todo el país, somos los que estamos recibiendo el primer impacto, igual que la ciudadanía que vive ahí en esos lugares. Pero en el caso de los periodistas en México, pues lamentablemente nos hemos convertido en corresponsales de guerra. Ya hablaremos de esto, porque es un tema muy poco trabajado, de cómo es que los periodistas mexicanos tenemos un efecto que le llaman el estrés postraumático, y que como corresponsales de guerra lo estamos pues recibiendo. Y hay estudios donde ya señalan que no solamente es como corresponsal de guerra, sino mucho más allá, que es el de combatiente. Pero esto ya lo iremos comentando en otras oportunidades. Sabemos que en internet el tiempo es más limitado, y trataremos de ser mucho más sintéticos. Muchísimas gracias, Pepe. Yo te agradezco que hayas aceptado, y bueno, ya nos dejaste una tarea, que es el tema de los periodistas, y bueno, nos comprometemos a tocarlo, por supuesto. Yo creo que va a ser en la próxima semana, yo me atrevería a decirlo. Es un tema que de verdad urge explotarlo, seguirlo visibilizando, porque creo que es eso, visibilizarlo. Y bueno, yo te agradezco muchísimo que estés con nosotros, Pepe. Al contrario, Lice, y como comentábamos cuando me hiciste la invitación, pues esto lo vamos construyendo todos. La ciudadanía va construyendo los espacios, porque pues lamentablemente vemos que en esta crisis de la que hablábamos, también las instituciones lo estamos en una situación bastante difícil, y pues espacios como este son necesarios para que la ciudadanía, para que todos participemos y lo vayamos construyendo. Así es, te agradezco mucho, Pepe. Buenas noches. Buenas noches, Lidia. Pues nos quedamos con esta salidita de tangente. Vamos a darle otra salidita más, y yo le voy a ceder
otra vez el micrófono para relajarnos, porque creo que nos pusimos muy serios porque son temas muy sensibles. Así que le voy a ceder el micrófono otra vez a Javier para que nos dé un poquito más de entretenimiento musical. Ok, nada más sí, aunque quién sabe si la canción que vaya a cantar les sea tan alegre, porque tiene que ver, insisto, todas las cosas que yo canto, que hago, digo, pues tiene que ver con eso, con lo que voy viendo, con lo que voy encontrándome en las calles, en las actividades que hago. Y nada más como para retomar un poquito, quiero contar dos anécdotas, una personal y otras que me he encontrado a lo largo de la platicando en terapia, cosas así, ¿no? En el consultorio. La primera, tener el pelo largo en un hombre, además de mi edad, pues es como, pues hasta como muy loco, ¿no? Como y todo el tiempo me preguntan efectivamente si soy gay o qué. De verdad, todo el tiempo me lo... Ole va la América. Ole va la América. Los de la América nos van a... No, por favor. No. Entonces, la otra es que, bueno, usualmente traigo el cabello suelto y entro al baño de hombres y así me ven en los sanitarios así de esta que hace aquí, ¿no? Claro. Y como decías, Maravilla, de veras te ven feo, te afuchi, ¿no? Esas cosas. La otra, dos historias maravillosas de dos personas, amigos que conozco, en los cuales la familia los arropó, los apoyó en todos los sentidos cuando ellos les dieron la noticia, pues, soy gay, y el amor los hizo que, bueno, estos compañeros de veras sean las personas más felices, estén súper empoderados, sean buenas personas, ¿no? Buenos profesionistas, bueno, maravilloso. Y tener más historias de eso sería como maravilloso. Esta canción que voy a cantar se llama El Amor, justamente. Muy bien. Va a ser una improvisación, porque la música no llega así como tan fácil, ¿no? No llega tan fácil, llega de a poquito. A veces llega la letra antes, a veces llega después, la música, etcétera, ¿no? Entonces, venga. Es un blues. El amor, ese ruido que nos perturba el vientre, que nos pega y nos droga. Cuando vemos sus ojos, cuando tocamos, somos tocados por sus manos, por su aliento, por su sexo. El amor que nos ata a otro, a otra. El amor que provoca, que incita, que explota en la cama, en la calle, en cualquier lugar. El amor que se parece a la pasión, pero que es más que los dos juntos, las dos juntas. El amor no tiene género, no tiene una sola alma. El amor no tiene nombre, es solo amor. No hay cajón que lo contenga, ni el corazón del universo. Se desborda en la mirada, en la piel, en el aliento. El amor que te tengo, el amor que me tienes a mí, a ti, a mí, yeah. Ay, qué bonito. No, bueno, yo creo que va a ser invitado permanente también, Javier. Voy a darle un poquito de continuidad a propósito del comentario de Pepe Gil. Él mencionó los feminicidios y justamente ahora en mi visita a Ciudad Juárez
con estas mujeres trans. Hablábamos que va a la alza el transfeminicidio. Yo odio descubrir que hay nuevos términos, ¿no? Porque a final de cuentas son consecuencia de estas tragedias. Y de verdad es doloroso, pues, ¿no? Y es lo que mencionabas tú anteriormente. Ya habíamos visto que en Ciudad Juárez se había detenido esta ola de muertes de mujeres, pero ahora no solo va a la alza los feminicidios y las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, y lo digo con todo conocimiento de causa, sino que además ahora hay que agregarle el transfeminicidio, ¿no? Eso me parece una vergüenza que esté pasando en este país, cuando ya hubo una experiencia antes y se pudo haber prevenido, ¿no? Yo quisiera escuchar la opinión de ustedes, de tuya, Marbella, porque es una situación verdaderamente lamentable y que hay que visibilizar. No hay que quedarnos callados, y les cuento, en Querétaro, donde yo viví 5 años, pues también, aunque parece que allá no pasa nada, y aunque parezca un estado seguro y un estado que se vive en paz, no es así. Me consta que había agresiones sistemáticas y reiteradas por homofobia, lesbofobia y transfobia. Me llegó a mí particularmente en el instituto que tuve el privilegio de dirigir, el Instituto para Prevenir la Discriminación en Querétaro, a nivel municipal. Me llegaron varios casos de agresiones por homofobia, ¿no? Y esto no se sabía. Pareciera que Querétaro es tranquilo y es pacífico. Entonces, bueno, nos damos cuenta que estos nuevos términos que se vienen acuñando, pues son producto de esta, no solamente violencia que hemos vivido, sino esta discriminación que seguimos teniendo en este país por situación de género, ¿no? Y por situación de identidad de género. Entonces, bueno, pues yo quisiera escucharte, Marbella. Previamente me gustaría que tengamos como muy claro de qué estamos hablando cuando hablamos de transgénero, porque de pronto justamente con estos nuevos términos no tenemos como la claridad a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de transgénero. Y me voy a referir a la definición de la COPRED, y que es como la definición que se utiliza de manera general y que describe a las personas cuya identidad de género y o expresión de género difiere del sexo biológico que les fue asignado al nacer. Transgénero es una identidad de género, no una orientación sexual, y una persona transgénero puede ser heterosexual, gay, lesbiana o bisexual. Así es, exactamente, así es. Ok. Bueno, en relación a los crímenes de odio, los crímenes de transfeminicidios, siempre en los puntos fronterizos siempre ha habido más violencia hacia nosotras, a las chicas trans, precisamente porque son puntos de continuidad. O sea, los puntos fronterizos como son Tijuana, Ciudad Juárez, y los del sureste, Tapachula, que hacen frontera con Guatemala, Belice, son lugares donde hay mucho comercio sexual, ¿sí? Hay mucho trata de personas. Entonces se maneja mucho ese tipo de arbitrariedades, aunado a los grupos conservadores, que es lo que comentábamos hace un momento, y también aunado a la ignorancia. Entonces, esos 3 factores hacen precisamente que se incite a los crímenes de odio, ¿sí? Quizá en ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, hay un poquito más de, tal vez no de aceptación, pero sí como de tolerancia, ¿sí me explico? Pero en zonas fronterizas se van un poco más a los extremos. Entonces corremos mucho más riesgo, más peligro, porque muchas personas van en tránsito. Entonces hacen una violencia hacia las chicas y chicos trans, algún transfeminicidio, y se escapan a la frontera, ¿no? Entonces, obvio, es uno de los factores, ¿no? También mencionar que en cuanto a los transfeminicidios,
pues solo haciendo las campañas de concientización y haciendo las políticas públicas en convenio con los organismos gubernamentales, con derechos humanos y activistas y asociaciones, podemos lograr que pues se pare un poquito esa situación. Pero tenemos que, digamos, seguir en la lucha, que la lucha sigue por nuestros derechos, ¿sí? No dejar no dejar que baje la guardia. O sea, eso que se logró en la Ciudad de México y que también se ha logrado apenas en Nayarit, se logró hace unos días, y también en Michoacán, afortunadamente, son grandes logros, ¿sí? Entonces, estamos luchando para que esas arbitrariedades cesen. Obviamente nos falta mucho, pero pues ahí vamos. Pero sí sucede que en los puntos fronterizos se ha incrementado ese tipo de arbitrariedades, de transfeminicidios. Yo quisiera agregar, y es mi opinión, a partir de, pues, como ver un poco, hacer un poco del análisis de la sociedad. Me parece que a partir de esta cuestión de la guerra contra las drogas y tal, la falta de justiciabilidad de veras se incrementó de manera terrible, ¿no? Entonces, por un lado tenemos sí la discriminación histórica, estar en una cultura machista y patriarcal, bueno, pues nos pone con ciertas características, ¿no? Violentas. Y luego la otra, en donde la corrupción, la impunidad están como, ahora se han incrementado, pues es muy fácil, de veras es muy fácil que estos hechos ocurran, ¿no? Decías hace un momento lo de Ciudad Juárez, habían disminuido los crímenes, bueno, pues vuelve a la alza, ¿no? En el Estado de México, ya lo estaban comentando hace un momento, en donde el índice de feminicidios es altísimo. Ayer, antier, en los últimos 3 días, por ejemplo, 3 mujeres, 3 casos, fueron, que además horribles, ¿no? Una en Veracruz, una médica, que es ahorita la que recuerdo, pero parece que no pasa nada, ¿no? Entonces, leo, por ejemplo, algunas notas o denuncias en el Facebook, ¿no? A través de las redes sociales, que van a denunciar las personas y dicen, no, pero se va a tardar usted aquí como 5 horas, pues ¿para qué? Entonces, esta falta de seguimiento, esta falta de la aplicación de la justicia, de verdad, hace que los delincuentes, que los criminales, que estos abusadores, no pasa nada, no me van a hacer nada, ¿no? La cifra negra estaba en 92% de crímenes realizados que no se denunciaban y que no iban a ser perseguidos, ¿no? O sea, insisto, me parece que a mí que es como una cosa ahí desde que en el Estado de Derecho me parece que no está aplicándose justamente esta cosa de justiciabilidad. Pues sí, lamentablemente así es. Yo creo que principalmente creo que deberíamos hacer énfasis de manera institucional, es decir, que emergiera como política pública el tema de la cultura política, ¿no? Ya el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación está tratando este tema en cuanto a generar una cultura política distinta de tolerancia y de respeto. Pero a final de cuentas sí creo que es un tema que habría que transversalizar. Así es. Si no se hace de manera conjunta en todas las instancias públicas y de gobierno, y empezamos una fuerte campaña por cambiar la cultura política y hacer de manera natural que se vean unos a los otros y unas a las otras de manera natural, vamos a seguir, ¿no?, con este tema de discriminación y sobre todo de discriminación agravada. Yo haría un llamado a las instituciones y también a las escuelas para que empezáramos a generar una cultura de respeto. No se trata de si estás de acuerdo o no. Yo creo que no es un tema de estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, de ser amiga o no quiero ser amiga o no quiero tener en mi familia a alguien así. Se trata de respeto. Se trata de respetar al otro, así de simple, y a la otra, ¿no? Es algo muy simple y muy humano. Y me parece que es el colmo, ¿no?, que basemos y sigamos basando nuestras actitudes en estigmas
y en estereotipos que están o lo que es socialmente aceptado, ¿no? Entonces yo creo que habría que trabajar y hacemos nosotros como Inclusión de H un llamado a las autoridades para empezar a generar campañas de difusión para cambiar esta cultura política que prevalece, que es una cultura que discrimina todavía, ¿no? Entonces, bueno, y no sé, Zulema, ¿tú querías comentar algo? Sí, más bien, me parece a mí, bueno, y es una opinión personal, que justamente tiene que ver con el reconocimiento de la otra persona como eso, otra persona. Así ¿no? es. O sea, es reconocerme Exacto. a mí a través de la otra persona que estoy viendo, es reconocerme a mí a través de lo que estoy aprendiendo de la otra persona y reconocer que estoy en un contexto al cual estoy impactando de manera directa y permanente, pero el que también me está impactando a mí de manera directa y permanente. Es decir, en esta interacción constante que nos damos todos los días es donde tenemos que reconocer a la otra como persona. Incluso en la Constitución, con la reforma constitucional que se hizo en el 2011, que justamente incluye la perspectiva de los derechos humanos en la vida cotidiana de las personas, en las y los servidores públicos y en todo lo que tiene que ver, ¿no? Incluir el tema de los derechos humanos en todas las actividades de nuestra vida cotidiana. Entonces sí me parece fundamental que la educación, que la televisión, que la radio, que todos los factores que intervienen en nuestros procesos formativos incluyan el reconocimiento de la otra como persona. Así es. Pues yo le voy a pedir a Javier, voy a abusar, Javier, de ti. Le voy a pedir que nos dé la última canción porque el tiempo se nos está terminando. La última canción para que nos podamos despedir y tengamos tiempo de que Marbella nos dé su último tiempo de comentario, que para nosotros es muy importante. Entonces, Javier, por favor, abuso de ti. Sí, muchas gracias. No, pues al contrario, de veras felicitarlas. Yo encantado de estar acá porque pues digo, yo puedo estar solito cantando en mi casa mis canciones, pero pues la verdad, pues hay quien me va a escuchar, quién me va a ver. La vecina. La vecina, y luego la vecina se enoja, me dice, cállate ya estoy hasta el gorro de escucharte, además lo mismo. Va a ser un poquito, una canción que habla justamente sobre las mujeres, pero como esta compañera, ¿no? De aventuras, esta compañera de aventuras, que creo que esta es también una postura de parte de los hombres. Tenemos que cambiar nuestra postura. No es la mujer que está atrás o la que está ahí esperándonos, sino más bien la mujer que nos acompaña y caminamos juntos. Como la niebla del amanecer, como azul gris del cielo de las 6, me enredas en tu manto, te apareces, mujer blues. Entras despacio en mi corazón, entras quemando todo sin piedad. Con tus manos creas al mundo, te apareces, mujer blues. La realidad nos vuelve locos. La soledad nos crucifica, nos quita el alma, nos hace daño, nos sangra el cuerpo. Te necesito, mujer blues. ¡Au! Vamos. Pues muy bien, muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros, y reitero, va a ser seguramente un invitado que estaremos molestando muy seguido. Encantado y felicidades otra vez, de veras. Zulema, muchas felicidades. Lidice, muchas felicidades, de veras encantado. Estoy fascinado. Y nosotras emocionadas. Sí. Marbella. Bueno, yo, pues para concluir, primero, antes que nada, agradecerles, desearles mucho éxito. Gracias por haber tenido el honor de estar con ustedes en este primer programa de lanzamiento de derechos humanos.
igual, y cuando yo pues ya concluya mi libro, ojalá y me den un pequeño espacio Claro que para sí. que lo presente, que sean ustedes las madrinas Muy de ese bien. pequeño libro. Y también comentar que la sociedad sea más incluyente, que las familias acepten a sus hijos y a sus hijas diversas, porque en la medida en que acepten y sean más incluyentes, las chicas y chicos de la diversidad podrán tener un futuro mejor y un futuro de mayor seguridad y felicidad. Y como decíamos hace un momento, o sea, cuando la familia apoya, la sociedad no discrimina. Porque todavía existen algunos, campañas a veces que haya más campañas de aceptación y no de conversión, porque todavía, como un comentario tal vez, es de que en ciertas partes del país dicen que con 5 terapias cambian a una persona de su orientación sexual, pero si eso no es una gripa, ¿no? O sea, entonces eso es algo erróneo. Entonces, que haya más campañas de aceptación y no de conversión. Y también la Organización Mundial de la Salud ya eliminó de que la homosexualidad era una enfermedad mental. Sí, eso ya quedó eliminado. Entonces, pues ya pues hemos cambiado parte de toda esa arbitrariedad, gracias a los organismos, a los activistas, y pues a seguir en la lucha por nuestros derechos. La lucha sigue, y pues adelante, ¿verdad? Y gracias por estos espacios. Pues Gracias, muchísimas gracias, Marbella, por estar aquí con nosotros. Zulema, Pues ya un nada adiós más, rápido. ya nada más para concluir, nosotras somos Inclusión DH, las invitamos y los invitamos a que nos sigan viendo, a que nos escuchen en la Radio Social de México, en Ventana Pública, nos escuchan en ventanapublica.com.mx. Gracias. Pues muchísimas gracias. Reiterarles que es un espacio ciudadano, de verdad es muy ciudadano. Y por favor, denos su opinión. En mi Facebook estará, me buscan y me encuentran como Lídice Rincón Gallardo. Mándenme sus comentarios, estamos aprendiendo. Somos mujeres de a pie, no voy a decir mujeres de la calle, mujeres de a pie. Entonces, ayúdenos a mejorar esto que estamos pues ofreciéndoles este espacio. Muchas gracias y hasta luego. Nos vemos el martes. www.ventanapublica.com.mx. Lo dije mal, ¿verdad? Bueno, ya Se entendió. se entendió. Muchas gracias. Buenas noches. Soy Zulema. Soy Lídice, Somos mujeres incluyentes, mujeres que construyen mujeres que defienden. los derechos humanos. Somos Inclusión DH. Noticias, Entrevistas, rostros, debate, reflexión. música. Escúchanos en www.ventanapublica.com.mx todos los martes de 7 a 9 de la noche. Somos Inclusión DH. Inclusión DH. Ventana Pública, la radio social de México. Todos los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite.